porque es uno de esos pasajes superlativamente hermosos, pero al mismo tiempo profundos. Estamos en Colosenses capítulo 1 y leeremos el versículo 15. El versículo 15. Algunas veces los mensajes tienen que ser de edificación para que podamos crecer en el conocimiento. Y este es uno de esos mensajes. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Amén. Dice la palabra de esta manera. Él está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto fue creado por medio de Él y para Él. Padre, te damos gracias en esta noche. En el comienzo, Señor, de esta exposición acerca de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos iluminación de lo alto, discernimiento, para que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, saber quién es Jesús, enamorarnos más de Él y servirle más también, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor. Nuestra Biblia contiene 66 libros. Ustedes lo saben. 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Escrita a lo largo de 1800 años. 1800 años. Es decir, se empieza a escribir antes de Cristo, 1500, 1700 antes de Cristo, y termina a escribirse en el año 100 después de Cristo. ¿Cuál es lo maravilloso? Que en la escritura de este libro tomaron parte más de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo, de diferente nivel intelectual, porque encontramos hombres con una tremenda sabiduría, como Moisés, como Daniel, como Pablo, como encontramos simples pescadores como Pedro, como Juan, pastores de ovejas como David, etcétera, etcétera. Pero lo lindo es que a lo largo y a lo ancho de la Biblia hay una unidad, hay una armonía tremenda, y sobre todo en el tema general de la Biblia. El tema general de la Biblia, que sería en síntesis: Jesucristo salva. Jesucristo salva. Lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes es que desde el primer libro de la Biblia, Bereshit, Génesis, hasta el Apocalipsis, hay un tema que se viene expresando, y es el tema de Jesucristo. De tal manera que usted pudiera hacer un estudio de Jesucristo en Génesis y va a encontrar a Cristo en el libro de Génesis. Puede seguir diciendo Jesucristo en el libro de Éxodo y ahí va a encontrar a Jesucristo en el libro de Éxodo. Jesucristo en el libro de Números y va a encontrar a Jesucristo en el libro de Números. Jesucristo en Levítico y ahí está Jesucristo en Levíticos. Jesucristo en Deuteronomio y ahí está Jesucristo en Deuteronomio. Jesucristo en Josué
y ahí está Jesucristo en Josué, Jesucristo en Ruth, y ahí está Jesucristo en Ruth, Jesucristo en Jueces, ahí está Jesucristo en Jueces, Jesucristo en Salmo, y ahí está Jesucristo en Salmos. Y llegamos hasta el Nuevo Testamento, y está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y en todos los libros de la Biblia. Ahí está Jesucristo. Por supuesto, hay libros maravillosos, como el libro Cantar de los Cantares. En el libro Cantar de los Cantares, ahí está Él, el más bello, el más hermoso entre 10,000. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ahora, cuando llegamos aquí a Colosenses, Cristo está de nuevo presente. Esa es la razón por la cual yo creo que un mensaje donde no se menciona a Cristo no es mensaje. Porque el mensaje habla de Cristo. El mensaje es Cristo Jesús. Y no puede haber otro mensaje del púlpito sino el mensaje de Cristo Jesús. Así que venir a hablar aquí de autoestima, ese no es el mensaje de Cristo. Venir a hablar aquí de cómo triunfar en la vida, no es el mensaje de Cristo. Venir aquí a hablar de cómo superar ciertos traumas, no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que Dios bajó del cielo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y por medio de Él somos salvos. Ese es el mensaje de Cristo. Mas sin embargo, hoy tenemos frente a nosotros una porción muy elevada. Yo diría demasiada elevada. Porque aquí el gran teólogo San Pablo, el más grande teólogo del cristianismo, San Pablo, por un momento se le olvida que le está escribiendo a gente que apenas fuimos a la escuela a aprender a leer y escribir. Es decir, gente que apenas sabemos medio firmar. Y Pablo hoy como que se le fue la pluma. Más adelante Pedro va a decir que Pablo escribe tan elevado, que los indoctos muchas veces tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Así lo menciona el mismo apóstol Pedro. Es decir, el mismo apóstol Pedro, cuando leía las cartas de Pablo, decía: no, este Pablo es demasiado profundo. El Señor le dio esa capacidad a Pablo, porque el mismo Pablo decía que este Pablo había subido hasta el tercer cielo y había visto y oído cosas que nadie había oído, ni nadie había visto, ni habían subido al corazón de hombre. Así que aquí a Pablo se le va la pluma y empieza a hablar de la teología misma de Cristo Jesús. La teología misma de Cristo Jesús. Dije que esta es una parte muy elevada. Una de las secciones de la Biblia más elevadas, más profundas. Pero ¿será que el hombre puede decir demasiado acerca de Jesús? Yo digo que no. Cristo es un tema tan profundo y tan elevado que jamás podemos decir de Cristo ni aún la mitad. Así como la reina que era del sur, que vino a ver a Salomón y dijo: no me habían contado ni aún la mitad. De Cristo nosotros no sabemos ni aún la mitad. Él es inmensamente maravilloso. Aleluya, nunca seremos capaces de hacerlo. Él es la persona más maravillosa y más gloriosa que haya estado en esta tierra. El ser más grande, el ser más elevado, se llama Jesús. Aleluya. Y dije, pudiéramos pasar toda nuestra vida indagando acerca de Él, y pudiéramos escribir miles y miles de libros, así como lo dijo San Juan: estas cosas se han escrito para que sepáis que Él es el Cristo, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Dijo Él, y aún todos los libros pudieran contener todo lo que Él es y todo lo que hizo. Aleluya. Y las bibliotecas estarían repletas de libros y jamás terminaríamos hablar de lo que Él es
de lo que Él ha hecho, donde Él está, lo que Él significa. Nunca usted mismo, que lo reto a que empiece a escribir algo acerca de Jesús para su vida, en sus propias palabras, quién es Cristo para usted. Muy bien, esta sección muy elevada, y Pablo va a escribir de esta manera, porque el concepto que los gnósticos tenían de los cristianos es que los cristianos eran un tajo de ignorantes, es decir, un tajo de burras patas arriba. Ese era el concepto que tenían los gnósticos. Ellos se creían muy sabios, muy filósofos, y tenían el concepto de los cristianitos que cantamos alabaré, 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 que éramos un tajo de gente ignorante. Entonces viene Pablo hoy, le va a dar un poco de medicina para su mal, para su enfermedad, y le va a hablar en un tono tan elevado que los mismos herejes no hallaron cómo contestar las palabras que Pablo hoy está diciendo. Valga decir que este mensaje presenta de una manera clara, contundente, la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es divino, Jesucristo no solamente es un hombre, Jesucristo es Dios. Y si en una porción de la Biblia es presentada la deidad de Jesucristo de una manera clara, contundente, es aquí, en este pasaje. Es decir, usted no está confiando en un simple hombre para su eternidad o para su salvación. Usted ha confiado en el eterno Hijo de Dios. En Él. Y bien importante es que lo cantemos hoy de una vez y para siempre. Nosotros no hemos creído en un Buda, no hemos creído en un Confucio, no hemos creído en un Mahoma ni en el Papa que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. Hemos creído en el Verbo que se hizo carne, en el Verbo que era Dios y que existía con Dios. Aleluya. Así que estos versículos eran la respuesta de Pablo para los gnósticos. Los gnósticos, que no quiero hoy, porque más adelante vamos a tocar ese tema de ellos, donde hablaban de que Cristo era nada más una emanación de Dios. Una emanación de Dios. Es decir, que tenía algo de Dios y que después Cristo había formado a un Adán que era otra emanación de Dios, es decir, emanaciones ya más pequeñas. Cristo era una emanación, luego el hombre, otra pequeña emanación, y luego aquel vino otro hombre, otra pequeña emanación, en una escalera que va hacia el fondo hasta que llegamos a nosotros. Las últimas emanaciones. Es decir, ya cuando ya prácticamente ya, así como cuando el hombre a los 70 años todavía la mujer va a concebir, y ya es lo último del hombre, ya ese pobre niño viene que ni cerebro trae. Ustedes saben de lo que estoy hablando. A mayor edad del hombre, ya, es decir, a la hora de que la mujer concibe, ya no viene prácticamente nada. Bueno, entonces, a esas emanaciones, así ellos hablaban de que Cristo era una emanación. Escuchen bien lo que voy a decir. El gnosticismo aparece como la primer herejía dentro del cristianismo. Entiéndase que estos gnósticos estaban dentro de la iglesia, no estaban afuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Y decían: ustedes no entienden nada porque no saben. Ustedes no entienden nada porque son un tajo de ignorantes. Y entonces ahora viene Pablo, va a refutar la posición herética. Valga decir que en todo tiempo han habido herejes. Hasta el día de hoy hay herejes. Y la iglesia tiene que estar como atalaya, tiene que estar vigilante para esas doctrinas raras que aparecen y que el Señor nos guarde de no caer en ellas. Por ejemplo, ya para ese tiempo va a aparecer un señor, un sacerdote de Alejandría, llamado Arrio. Arrio
que serían hoy en día los famosos testigos de Jehová. Ellos vienen de Arrio, de esa herejía de Arrio. Y Arrio decía que Jesucristo era una criatura inferior a Dios, que era un ser creado. Es decir, Jesucristo no era eterno como nosotros lo creemos según Arrio, sino que era un ser creado. Y que se basaba, su doctrina, su herejía, se basaba exactamente en este versículo 16 de la epístola a los Colosenses. Por eso les dije, hay que estar hoy atentos, porque lo que llamamos hoy unitarianismo, es decir, la iglesia unitaria, no es sino el resultado de estas herejías. Llámese Iglesia Pentecostal Unida, llámese Iglesia de Cristo, llámese la luz del mundo, no son sino seguidores de estas herejías de alguien que no ha leído la Biblia, que no ha profundizado en la Biblia y que no se da cuenta que en la Biblia aparece un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto está que esta controversia no es nueva, es vieja. Es vieja. Y la persona que siempre se ha atacado o usado se llama Cristo. Por ejemplo, Arrio venía y desmerecía a Cristo, lo desmeritaba, lo ponía como simplemente un ser humano. Y más adelante va a aparecer otro Sósino. Este fue todavía más allá, porque habló que Cristo era simplemente un hombre, que no era nada, que no tenía nada de Dios, y que nosotros no necesitábamos un Salvador, que el hombre nunca había caído en tal cosa como una depravación total, nunca había caído en eso. Aparecerá luego otro personaje llamado Sabelio, y este va a ser al contrario, va a decir que no había Padre, que no había Espíritu Santo, sino que Cristo era todo. Es decir, una situación de herejías y controversia sin estar apegados al Padre del Señor. En el 325 después de Cristo, que esta tiene que ser una fecha que los cristianos no debemos de olvidar, 325 después de Cristo, en el famoso concilio de Nicea, ahí apareció un hombre que defendió la postura bíblica, Atanasio. Y este hombre, en su discurso contra Arrio, venció a Arrio en el concilio. Tuvieron una litigación tremenda, el uno contra el otro. Y Atanasio logró que todo el concilio, por declarar, mira esta declaración, que el Hijo es tan hombre como el mismo hombre. Esto nunca se nos debe olvidar. El Hijo es tan hombre como el mismo hombre, pero tan Dios como el mismo Dios. Esto es lo que se conoce, que en Cristo hay dos naturalezas hipostáticamente unidas. Por eso les dije que pusieran atención, porque estos términos no los puedo decir en otras palabras, sino tal como lo expresa la teología. Dos naturalezas hipostáticamente unidas. Es decir, que no se pueden separar. Por eso es que Él puede ser nuestro mediador, porque es Dios y hombre al mismo tiempo. Dios y hombre al mismo tiempo. Eso que dice que son dos naturalezas hipostáticamente unidas, nos da a entender que no se puede muchas veces saber con exactitud a dónde termina la una y comienza la otra, o comienza la una, termina la otra. No se puede decir. Así que, por ejemplo, cuando leemos los evangelios, si nosotros no tenemos claro lo que estoy hablando, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, estos son el Padre lo sabe, estos son el Padre lo sabe. Si usted no sabe que en Cristo hay dos naturalezas, va a terminar diciendo, ya ven, no lo sabe, porque Él es Dios, no lo sabe, no se da cuenta que Jesucristo ahí está hablando como hombre, no como Dios. Cuando Jesucristo dice, Padre
Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo está hablando? ¿Quién está hablando? Aleluya. Es decir, si usted no entiende eso de las dos naturalezas de Cristo y el Espíritu Santo no le da sabiduría, usted no va a entender cuando Cristo está actuando solamente como hombre y cuando está actuando como Dios. Aleluya. Y eso no es fácil. Ahí el Espíritu es el que va a hablar cuando Cristo está. Pero es bien importante la declaración del Concilio de Nicea. Cristo es verdaderamente hombre y Cristo es verdaderamente Dios. Aleluya. Ahora, cuando llegamos aquí, quiero que ustedes aprendan algo conmigo. Porque en estos próximos versículos se notan las marcas de identificación de Cristo. Las marcas de identificación de Cristo. Que por un lado lo hacen diferente a las demás criaturas. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero jamás, nunca nosotros vamos a ser hijos de Dios en la misma posición que Cristo es hijo de Dios. Bueno, San Pablo en su epístola ahonda más y habla que nosotros hemos sido adoptados. Por ejemplo, el Señor a mí creo que me permitió de mí salieran 3 hijos, un varón y 2 hembras. Tengo 99.9 que creo que son míos. Entonces, 99.9. Entonces, escúcheme, esos llevan mi sangre. Por eso son medio locos como yo. Mi ADN. Pero luego vengo y adopto a alguien. Eso va a ser mi hijo también. Porque lo estoy adoptando. Inclusive, como lo estoy adoptando, también va a tener ¿qué? Herencia. Porque es mi hijo. Adoptado. Va a tener, pero no lleva a mí sangre. No lleva a mí ADN. Es decir, Cristo es el único que tiene la naturaleza del Padre. Por eso es que en Él no hay pecado. Él es perfecto. Él es el Cordero perfecto. El hombre perfecto. El hombre ideal, dice Marcos. Nosotros no. Nosotros somos bien rectecitos como los plátanos de Puerto Rico, ¿verdad? Así somos de recto como los plátanos o como las carreteras de Querétaro para los mexicanos. Así somos de rectos, pero Cristo no. En Él nunca se escuchó de su boca salir ni la más mínima mentira. ¿Quién me puede acusar de pecado si a Cristo? Nadie, porque Él era santo, perfecto, impecable. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que vamos a ver las marcas de Cristo, que por un lado lo hacen diferente de todas las demás criaturas. No se asusten. Nosotros vivimos en una dimensión que algunos dicen que vivimos en la tercera dimensión, que algunos pocos llegan a lo que se llama la cuarta dimensión. Paul Yogicho escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión, para aquellos que están en la luna de lo que estoy hablando, que es cuando las personas entran en un terreno que por la fe pueden conquistarlo todo. Se dice que Moisés, Abraham y los apóstoles lograron entrar en ese nivel de cuarta dimensión que hacen que las cosas sean posibles por la fe. Por eso Hebreo muestra el salón de los héroes de la fe, porque aquel que logra entrar en ese terreno de la fe, nada es imposible para los que tienen fe.
Pero bueno, hablando de esas dimensiones, nosotros vimos una dimensión que se cree que es la dimensión más barata, la dimensión más baja. ¿Estamos ahí? La dimensión más baja. Creo que por eso es que el enemigo nos odia tanto, porque teniendo una marca tan baja, no somos de marca, nosotros no somos de marcas, somos de lo más bajo. Y vamos a estar un día en la misma presencia de Dios. Pero luego la Biblia habla de otros seres en otra dimensión, seres que si quieren se muestran y si no quieren no se muestran. Seres que pueden moverse más rápido que la velocidad de la luz. Seres que pueden hoy estar allá en la parte última del universo, donde una nave volando a la velocidad de la luz tomaría millones de años luz para llegar, y que aquí a la Tierra llegan en un segundo. Una dimensión diferente. Y Jesucristo, esos seres son seres poderosos, son seres poderosos, seres que Dios no necesitaría intervenir, sino que con un solo ser de eso es suficiente para acabar con todos los que habitamos en la tierra, porque son seres poderosos. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es: Jesucristo es mucho superior a esos seres poderosos. Entre los seres más poderosos que hay está Luzbel, Lucifer, Satanás, el ángel caído. Y que hablar de él hay que hablar, como dice, con mesura, porque es un ser poderoso. Uno de los seres más poderosos que Dios hubiese creado. Quiso hacerle competencia a Dios, hacerle competencia a Cristo, y salió derrotado. Él creía que tenía el poder y la autoridad suficiente y salió derrotado. Por eso es que yo quiero que usted entienda quién es su Salvador, quién es el que está a su lado, quién es el que pelea sus batallas, quién es el que se levanta, quién es el que camina, quién es el que está con usted. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que Cristo es diferente y al mismo tiempo superior a todos los demás seres, sin importar en qué dimensión vivan, si en la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima dimensión, de la cual no tenemos ni nociones cómo es la séptima dimensión, no lo sabemos, pero Él es superior a esos seres que viven en esa dimensión. Les dije que pusieran atención, porque con solo que estaba preparando mi sermón a mí me dio un terrible dolor de cabeza. Ya me está yendo. Aleluya. Ahora comencemos, porque no hemos comenzado todavía. A lo que San Pablo dice. Y viene San Pablo, viene hablando del Padre que amó, en quien tenemos redención por su sangre, porque viene hablando del Padre. Primero Pablo estaba hablando del Padre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Fue el Padre. Dice que es el Padre el cual nos ha librado. Porque usted dice: Cristo me ha librado de la potestad de las tinieblas. No, aquí Pablo no está diciendo eso. Pablo dice que es el Padre. Y por eso tenemos que entender qué dice la Biblia. Regresemos al 12. Con gozo, dando gracias al Padre, número 1, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Número 13, el cual nos ha librado. ¿Quién nos ha librado? Padre. Dígalo de nuevo. Padre. El Padre nos ha librado ¿de qué?
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amor. Lo que el Padre me ha dado, lo que el Padre escogió, el Padre lo escogió, se lo dio al Hijo. El Padre me escogió y me dio al Hijo, sacado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Y nos ha trasladado al reino de quién? No, no de su Hijo, no, de su amado Hijo. De su amado Hijo. Yo sé que esa es una palabra muy difícil para nosotros, decir te amo. Por lo menos para mí. Decirle a mi padre te amo no ha sido fácil para mí. Decirle a mi madre te amo, una vez se lo dije antes de morirse. Nunca se lo había podido decir. Aún a mis hijos me cuesta decirles te amo. Me cuesta, me cuesta. Así que cuando de repente le digo a ustedes aquí, los amo, denle gracias a Dios. Porque nací en un ambiente donde no me enseñaron a amar, me enseñaron a sobrevivir. Y decir te amo era sinónimo de debilidad. Por eso ustedes no me van a ver a mí poniendo cosas en Facebook. I love you, baby. Porque no fui formado. Gracias a Dios usted fue formado en eso y lo felicito. Qué bueno que tiene esa ternura. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que el Padre no es como yo. El Padre es un ser amante. Y por eso cuando se refiere a su Hijo, mi amado Hijo. Y no hay fuerza que cambie más el corazón del hombre que la fuerza del amor. Si usted ha intentado cambiar a alguien por otros medios, procure usar el amor y lo va a cambiar. Esa fuerza es tremenda. Bueno, a su amado Hijo. Y luego dice el versículo ¿qué? 14. Ahora sí, en Cristo. Ahora sí, en Cristo. En quien tenemos redención. En Cristo tenemos ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Por qué era necesario leer estos versículos? Porque luego comienza diciendo Él, es decir, Cristo. Él es. Él es. Pablo da una vuelta. Comienza Pablo por allá y daba dando la vuelta para llegar hoy al momento culminante y dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Por favor, no se me vayan a desmayar. ¿Cómo puede ser la imagen de un Dios invisible? ¿Están aquí todavía? No, quírense la cabeza así como yo me la quiero. Algo invisible, ¿cómo puede ser la imagen? Vaya, tome una foto donde no hay nada. ¿Y qué va a aparecer en la foto? Nada. Dice Pablo, Dios mío, esto es profundo. Él es la imagen del Dios invisible. Y por eso la palabra que aparece en el griego, que no me gusta hablar del griego porque no sé griego. ¿Para qué voy a venir de payaso diciendo que en el griego? Dice, si no sé griego ni el español sé casi. Pero la palabra griega tiene dos acepciones que no tienen nada que ver con apariencia. Porque hay una palabra en el griego que es para apariencia, es decir, que aparenta ser semejante. No, la palabra ahí no es apariencia, sino que semejante. Entonces, las dos acepciones de la palabra griega que aparece ahí es, número uno, semejanza. Como la imagen que aparece en una moneda. Y usted dice que la imagen de este billete de 20 es ¿quién? ¿Cómo se llama este señor que está en el billete 20? Hamilton.
No se preocupen si no lo saben, que yo tampoco. Hamilton, creo que es. Pero es la imagen de alguien, de un presidente, no sé quién, pero es la imagen de alguien. Y aquí está la imagen. En una moneda, ahí está la imagen de alguien. O la palabra es lo mismo, semejanza, como cuando usted se ve en el espejo y casi se desmaya. Dice, wow, qué horrible soy. Esa es la palabra semejanza. Como la imagen de una moneda o el reflejo en un espejo. Ustedes han oído la historia de Narciso, ¿verdad? Que no había espejos. Un día lo enviaron a traer agua. Y cuando se acercó al agua para tomar agua, vio una imagen en el agua y se enamoró de esa imagen. ¿Ah? De tal, no era feo, era como yo. De tal manera que después iba frecuentemente a traer agua por cualquier excusa, solamente por ver la imagen de él mismo. Él no sabía que él era el mismo. Y movía los labios para hablarle, y lo único que decía, hablas pero no te escucho. De ahí surgió el problema que se llama narcisismo, cuando uno se enamora de uno mismo. Cuando uno dice, qué guapo soy, qué hermoso soy. No me vayan a decir narcisista, por favor. No. Porque yo lo que hago es bromear con ustedes. Pero hay personas que sí se creen la divina garza cuando no llegan ni a pollito. Ese es para que aprendamos algo. Bueno, entonces estoy diciendo de la imagen en el espejo. La segunda es manifestación. La primera es semejanza. Recuérdense que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya le voy dando un poquito de vuelta a este asunto para que usted se pueda gozar y decir, Señor, qué maravilloso eres. Porque Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Aleluya. Entonces, manifestación en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Cristo Jesús. ¿Entendió? No, algunos de ustedes están en la luna. Él es enteramente revelado, es decir, se lo puedo decir como se habla en México, Felipe le digo. Porque a los Felipe les dicen en México Felipe. Digo, mira Felipe, le digo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino. Y le dijo el Señor, ¿cuánto tiempo hace que he estado con ustedes? Y no se han dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego Cristo agregó, porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, en Cristo está revelado enteramente Dios. 100%, sin que falte nada del Padre. Aleluya. Pero continuemos con la pregunta. ¿Cómo puede ser la imagen de un Dios invisible? En Juan, capítulo 1, versículo 1. A ver hasta dónde nos da el tiempo, no se preocupe, ya vamos a ver. En Juan, capítulo 1, en el principio
¿Era qué? El verbo, el logos. La palabra. El logos, la palabra. Diga conmigo, el logos, la palabra. Y por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Y dijo Dios, era el logos. Dios hablando era el logos. Y sea la luz, la palabra tenía un poder tremendo, que salía la palabra y venía la creación. Creo que nosotros todavía no hemos entendido la profundidad, la extensión de las palabras. Pero en el principio era el verbo, la palabra. Aleluya. La palabra. Y ese fue el principio que no tuvo principio. Él era el principio. Esto no se come en agua hirviendo. Y ese es el principio que no tuvo principio. Porque Cristo no tuvo principio. Y el verbo era con Dios. Entonces usted no me puede venir a decir que el verbo y el Padre, es decir, no hay que no son diferentes. Estoy hablando en contra del unitarismo, de esa idea unitaria, que no están ellos, que no son dos personas diferentes. Y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Pero no se queda Juan ahí. Y el verbo era Dios. Es decir, no solamente era con Dios, sino que era Dios. Testigos de Jehová, no me le pongan un. ¿Por qué no le ponen un Dios? No, señores, era Dios. Más adelante, en el versículo 14 del Evangelio de San Juan, dice: y se hizo carne, y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne, y la palabra se hizo carne. En el Evangelio de Mateo encontramos la Navidad. En el Evangelio de Lucas encontramos la Navidad. Si usted quiere encontrar la historia de la Navidad en el Evangelio de San Juan, aquí la tiene. Que se hizo carne. Nació carne. Nació carne. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Son las palabras en Isaías. ¿A quién enviaremos? Está hablando el Dios Trino. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo: yo iré. Yo iré. Yo iré. Es probable que ese misterio de los siglos, cuando él se dio cuenta que al aceptar venir, él tenía que nacer como un miserable ser humano. Porque el hombre había estado en la grandeza cuando fue creado. Y de la grandeza cayó a la miseria, que es en la que vivimos todos nosotros. Aunque redimidos, todavía vivimos en esa condición de miseria. Y por eso lloramos. Por eso gemimos, por eso anhelamos la manifestación ya que Cristo venga. Por eso, si usted no logra entender el magno sacrificio que Él como Dios realizó, dejó su gloria, dejó su trono
se imagina uno como los pesebres de aquí de Estados Unidos. No, era una cueva. Yo he estado en esa cueva en Belén, donde se supone que es la cueva donde él nació. Es tremenda la historia. Y ahí es cuando él tomó la imagen del Dios invisible. Por eso cuando llegamos aquí, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a imagen y a su semejanza. ¿Cuál era el prototipo que Dios tomó para hacernos a nosotros? Y que esa sería la razón por la cual Él nos amó tanto, que envió al unigénito Hijo para morir por nosotros, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Un niño había fabricado, ustedes saben la historia, ¿no? Un barco. Salía a jugar en el arroyito todos los días con sus barquitos. No, en aquellos tiempos no había teléfonos. Hoy que fui a El Salvador, y para aquellos que estaban pidiendo oración por mí, que me estaba muriendo, no estaba enfermo, no ni de paseo, sino arreglando varias cosas. Bueno, y le estaba contando yo a mis nietos, a Salvador, a Jason y a Angelis, porque lo llevé al lugar donde yo nací. Ahora no hay casa, es un callejón, el monte está crecido. Y le digo, aquí nació Ismael Pineda Elguita. Y me subí por el callejón, que ahora está todo lleno de monte, aquello está lleno de monte. Ahí está todavía el árbol de amate. El árbol de amate, donde yo cortaba una hoja y le cortaba un pedacito de un lado y otro pedacito de otro lado. Agarraba 2 granos de café, le ponía un grano de este lado, metía el palito en medio de la hoja y le ponía el otro grano del otro lado. Y luego agarraba la gran aviada y la hoja iba dando vuelta como hélice. Llegaba hasta abajo a mi casa y ahí iba de regreso. No sé cuántas vueltas daba. Por eso yo soy medio flaco. Porque ese era mi juguete, una hoja de amate. Era mi juguete. No tenía un carrito, no tenía nada. Ese eran mis juguetes. Pero cómo me divertía cuando aquella hoja la hacía yo sentía que era el avión. Lo llevé ahí. ¿Por qué le estaba contando eso? Bueno, por aquel que hizo el barco. Un día vino una corriente de agua y se llevó el barco. El niño lloró, creció, se hizo doctor. Y un día, caminando por la ciudad, vio en una tienda. ¿Y qué creen ustedes que vio? Su barco. Llegó y le dijo, Señor, ¿cuánto quiere por ese barco? Y el hombre, cuando vio el interés de él por el barco, por eso ustedes nunca muestren interés, porque se lo van a quebrar. Cuando uno muestra interés en algo, cuando lleve a su niño a comprar algo, no lo lleve. ¿Qué es el que quiero? Ay, dice el vendedor, ya la hice. Y el asunto está que cuando vio el interés, le vendió el barco. Él dijo, pero ¿cuál es su interés en comprar en esto que no te... Le dijo, es que este barco yo lo hice. Se me perdió un día que vino una corriente. Y ya cuando salió con el barco le dijo, ahora eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Lo mismo somos nosotros para Cristo.
somos doblemente, le pertenecemos doblemente, porque nos hizo y nos compró. Y a precio de sangre. Mire, se queda el mensaje a medios, porque se fue el tiempo y ustedes solamente le pusieron 25 centavos a la máquina. Si le hubieran puesto más, hubiéramos alargado más este tiempo. Ni modo, no vamos a quedar, pero les prometo compartir todo lo que tengo acá con ustedes. Solamente déjenme terminar con esto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué Él se hizo la imagen del Dios invisible? Porque Él es Dios. Si Él no hubiera sido Dios, no hubiera podido convertirse en la imagen del Dios invisible. Por eso es que en el Cristo exaltado tenemos al Dios no conocido siendo conocido. ¿Queremos conocer a Dios? Es fácil, conozcamos a Cristo. Póngase de pie en esta noche. Padre bendito y amado, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de hablar de un tema tan santo, el tema de nuestro Señor Salvador Jesucristo, su deidad, su divinidad. La idea, Señor, es que sepamos en quién hemos creído, quién es el Dios que cuida de nosotros, el Dios que pelea nuestras batallas, el que es nuestro socorro, el que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el que es nuestro médico divino, nuestro abogado y nuestro Salvador por excelencia. Nuestra salvación está segura, nuestra fe está segura y nuestro depósito está seguro. Gracias, amado Salvador. Aleluya. En esta noche, si alguna persona todavía no ha conocido a este Cristo maravilloso, es mi intención llevarlos a enamorarnos de Cristo, que vivamos enamorados de Él. Si alguna persona todavía no ha conocido a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, hoy tiene la oportunidad de rendirle su vida. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano y decirle: pastor, ore por mí? Quiero entregarle, rendirle mi vida a Jesucristo. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona hoy le entrega su vida al Señor? Bueno, mañana hay culto de mujeres a las 10 de la mañana. A las 3 en punto hay una boda. A las 3 en punto. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios.